Buenos días, estimados estudiantes. ¿Todos me escuchan bien? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Miss. Buen día, señorita. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. ¿Pueden observar la diapositiva? Bien, chicos. ¿Cómo está Juan David? ¿Qué tal? ¿Están listos para iniciar esta clase? Hoy día vamos a ver lo que corresponde a las mayúsculas, minúsculas. También veremos sobre los dígrafos, las palabras de acuerdo a la acentuación, a la sílaba tónica, a la ubicación de la sílaba tónica. Veremos a las agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. También veremos las formas complejas en la acentuación y finalmente la tilde diacrítica, ¿no? Son los temas que vamos a trabajar el día de hoy, así que confío que vamos a estar muy atentos para poder practicar al máximo y reforzar también los contenidos que hemos visto la semana pasada, sobre todo la relación de fonema y letra, ¿sí? Así que empezaríamos porque es un tema muy largo. Todos pueden observar entonces sobre la escritura y veremos que la escritura es la representación gráfica de la lengua. Es un sistema que el ser humano ha creado y que permite justamente perennizar nuestras ideas, la información que nosotros podemos a diferentes medios, ¿no? O soportes. Este sistema gráfico tiene entonces como características ser simbólica. Estamos representando justamente a través de estos signos cada una de nuestras letras, ¿no? De manera ordenada, además. Entonces, tenemos esa relación, ¿no? Ha sido convencional. Artificial, obviamente, en cuanto que es una invención, ¿no? Es un fenómeno cultural y por lo tanto podemos mantener como invención. Es posterior, sabemos bien que se va a dar después de haber adquirido la lengua, el cual justamente es una forma oral, ¿no? Y la escritura entonces se da después de. Y conservadora, básicamente, porque nosotros podemos, habíamos dicho hace un momento, conservar, mantener nuestras ideas, nuestros mensajes y los textos que vamos creando justamente en diferentes soportes, ¿no? Que van a permitir mantenerlo, perennizarlo en el tiempo. Entonces, la escritura tiene esas características generales, ¿no? Gracias a esta invención que data de hace muchos años, es que nosotros podemos ahora, pues, conocer nuestra historia, saber diferentes, por ejemplo, teorías, porque hemos mantenido en esta escritura, en esta forma de representar a nuestra lengua, pues todas esas ideas, ¿no? En el tiempo ha habido varias, por ejemplo, clases de escritura. Una de ellas es justamente que es ideográfica, ¿no? Entonces, en este caso, esta escritura, por ejemplo, se basa en que el signo representa ideas, ¿no? Significados. En el caso de una escritura silábica, el signo va a representar
sílabas, ¿no? Y en el último caso, esta escritura alfabética, que es la que tiene el español, el signo va a representar a los fonemas. Por eso nuestra base es fonológica. La relación que se va a establecer va a ser justamente la representación de nuestros fonemas, que son los sonidos ideales. Esta escritura de la lengua española, ¿cómo es? De manera general, nosotros podemos que la relación va a ser asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Que va a ser desigual. Existe una cantidad de letras diferente a la cantidad de fonemas, ¿no? Estamos hablando de 27, por ejemplo, letras o grafemas que están representando los 24 fonemas. 19 son consonánticos y 5 son vocálicos. Entonces el número no es de igual a igual, ¿no? Por eso, de manera general, esa relación que se establece del fonema y la letra es asimétrica. El alfabeto, nos dice, está constituido por 27 signos gráficos, ¿no? Que hace un momento hemos señalado. Este signo lo podemos llamar grafemas o letras, ¿no? O grafías, que algunos también utilizan esos términos. Los grafemas, entonces, van a representar a los fonemas de la lengua, ¿no? Es la forma escrita, porque cuando representamos a través de los fonos, lo hacemos de manera oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a observar que un fonema va a representar a un grafema, una letra. Recordemos que las rayas oblicuas representan justamente a los fonemas. En este caso tenemos montaña. Y cuando observemos, vean aquí, estos signos que estoy señalando, fuera el mayor y menor, estos signos rodean a los grafemas, es decir, a la palabra, ¿no? Que vamos a encontrar como montaña. Entonces, ¿qué es lo que nos están señalando? Que vamos a encontrar que un fonema está representando a través de este grafema o letra. Entonces, se puede dar de uno a uno. Una M, un fonema bilabial que ya hemos aprendido, está representando a la letra M. Igual a O, la N a la N, la T a la T, la A a la A, y la ñ a la ñ, y finalmente la A a la A. Entonces la correspondencia es de 1 a 1, ¿sí? También vamos a observar que habrá, por ejemplo, letras, como el caso de la letra H o grafema, que no tienen ninguna representación fonológica. Por eso nos dicen 0 fonema, un grafema. Como sucede en la palabra helado. Yo tengo la palabra helado, que tiene 6 grafemas, vamos contando uno a uno, pero cuando transcribo fonológicamente se reduce a 5. ¿Por qué? Porque la letra H no tiene ninguna representación fonológica. Eso sucede entonces con algunas, por ejemplo, representaciones. También vamos a encontrar que hay dígrafos en el español. Nosotros contamos con 5 dígrafos. ¿Y qué es un dígrafo? Un dígrafo son 2 grafemas o 2 letras que van a representarse a través de un fonema. En el español tenemos 5, que es la ch, la R, la doble R, vemos, GU, solamente cuando esta está al lado de una I y de una E. Entonces el sonido es G y G, ¿no? En esos casos. Q, cuando es, por ejemplo, también que y ki, es decir, está acompañando a la vocal I y a la E para que el sonido sea, como es velar, K, y finalmente a la E, ¿no? O doble L. Entonces, estos 5 dígrafos se representan con un fonema. Por ejemplo, vamos a encontrar en la palabra chompa, ¿no? Yo tengo que hay 5 fonemas, pero cuando cuento en la escritura habrá 6, ¿no?
Entonces, ¿qué ha sucedido? Que, por ejemplo, esta che se representa con este fonema. Entonces, nosotros ya hemos practicado cómo debemos de representar a estos fonemas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo representamos a los fonemas? Por ejemplo, ya tenemos la che que estaba en el ejercicio. Esta R, y hacíamos entonces una rayita en la parte superior para representar a este dígrafo, como en la palabra arroz, por ejemplo. A este otro lo pronunciamos como ga, ¿no? Y representaba la G, ¿no? A este otro dígrafo lo represento con esta K. Y al último era como una Y invertida que representaba la E. Entonces es la forma como debemos de representar a estos dígrafos, transcribiendo fonológicamente, ¿no? Y esta primera que estaba en el ejemplo para la che. Entonces no nos olvidemos, por favor, la forma de representar a cada dígrafo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el número de dígrafos en ese enunciado? A ver, vamos a contar los dígrafos. Por ejemplo, les pongo en el chat. A ver, ¿cuántos dígrafos hay en esa oración? Rebeca toca la guitarra. Dos, me dice Eric. Rock también. Cristian. Podríamos mencionar cuáles son, porque pueden algunos coincidir que sean dos, pero señalan de repente dígrafos distintos, ¿no? Ya, a ver, Abigail me dice, en la palabra guitarra encuentro la G, U y la R. Ajá. Así es. Muy bien. Tendríamos dos, ¿no? ¿Correcto? Entonces Rebeca toca la guitarra. Efectivamente hay dos dígrafos. Era entonces GU y la R en guitarra. Correcto. Muy bien. Ahora, en esta otra oración. A ver, en esta otra.
Chabuca se tomó una foto con la llama. ¿Cuántos dígrafos habrá? Habrá 2 también, ¿no? A ver. Esta sería, a ver, Erin me ha colocado la che, efectivamente, en chabuca. Y la eye en llama. Correcto, Génesis también, Dominic. Muy bien, chicos. Muy bien, perfecto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente observar la presencia de estos dígrafos, estas 2 letras que están representando a un solo fonema. También es para que ustedes puedan contar, por ejemplo, el número de letras frente al número de fonemas. Entonces, pueden a veces formularse preguntas donde les digan, no, señala la palabra cuyo número de fonemas sea mayor al número de letras o viceversa. Entonces tenemos que transcribir para poder observar si está variando o no. Entonces, esto es muy importante en esta parte de esta semana, ¿no? Sobre los dígrafos. Reconocer a los 5 que hay en el español, saber de que hay más letras que fonemas, 27 sinográficos en relación a los 24 fonemas que hay, ¿no? También nos señalan que prescribe el uso de letras mayúsculas y minúsculas, ¿no? Efectivamente, encontramos nuestro abecedario de manera organizada, alfabéticamente, y podemos observar que hay letras altas, las cuales se le conoce también a las mayúsculas, y letras bajas a las minúsculas. Tenemos, por ejemplo, Choro, Chile. Cuando es un nombre propio, en el caso del dígrafo, solamente la C va a escribirse con letra mayúscula, ¿no? Mar y Mónica, la M minúscula y la M mayúscula del nombre propio Mónica, ¿no? Vamos ahora a conocer la relación fonema y grafema. Vamos a observar 2 grupos. Uno, donde vamos a encontrar la relación simétrica o biunívoca en algunos fonemas con respecto a la letra a la que representa, ¿no? Esta relación entonces es de igual a igual porque existe el mismo número de representación gráfica y además hay correspondencia entre ellos, como sucede con la P, ¿no? En el caso de la P, por ejemplo, este fonema bilabial y además también oclusivo, ¿de acuerdo a la clasificación? Vamos repasando de paso. Va a representar a la letra P en la palabra pato, por ejemplo. Sucede igual con el fonema T, que representa la letra T, tapa. A ver, la T, según el punto de articulación que viene a ser. Repasando, chicos. T y D, según el punto o zona de articulación, ¿cuál es su clasificación, chicos, de ese fonema? Dentales, así es, muy bien, Sandra. Dentales, efectivamente. Correcto. No se olviden, ¿no? Y además, por el modo de articulación, podemos observar que eran oclusivas también, ¿no? Entonces, la D también representa la D en dato, ¿no? T y D, entonces hemos repasado por el punto de articulación, son dentales y además oclusivas por el modo. La F representa a la F también, a este
a esta letra y este es un fonema labiodental, ¿no es cierto? Labiodental. Esta F se encontraba, según el punto de articulación, ubicado justamente en esta zona. Y por el modo, recuerden que son fricativas, ¿no? Es una fricativa sorda además. Fama, por ejemplo. Después tenemos al siguiente fonema que se representa como si fuera una J, ¿se acuerdan? Para representar a la letra Y o Y. Obviamente cuando tiene este sonido consonántico, chicos, como en yema, ¿no? Yema. Porque si esta Y estuviera al final de palabra, el sonido sería vocálico. Hay que diferenciar. Entonces, este fonema, según el punto de vista, de la ubicación en punto de articulación, vamos a encontrar que es una palatal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir yema, ¿no? La L, lana, ¿no? Lana. Esta otra, que es como la Y invertida, para la I, en llama, ¿sí? En llama. Después tenemos a la R. R a la R. Aquí no hay problema, en paro, ¿no? Esta será la vibrante, ¿se acuerdan? Simple. Cuando tenía la rayita en la parte superior era una vibrante múltiple, ¿no? Por el modo. Entonces vamos viendo estas, por ejemplo, consonantes y su representación fonológica. La M, la letra M y el fonema bilabial también M, en masa. Únicamente representa el fonema a esa letra. La N a la N, esa nasal. La ñ a la ñ, otra palatal, ¿no? Y la O a la O. Entonces, estos fonemas representan a estas letras o grafemas, únicamente. Por eso es de igual a igual. No hay más de una letra que va a representar un mismo fonema. Por eso la relación es biunívoca, de correspondencia y de igual a igual. Hasta aquí, chicos, ¿está claro? Hemos ido reforzando también estas representaciones. ¿Ninguna, chicos? ¿Está claro todo entonces? Avanzamos. Muy bien. Continuamos entonces. Dime, hija. Disculpe, entonces cuando nos toque pasar de fonema a grafema vamos a tener que pasar letra por letra, ¿verdad? Claro, cuando te pidan de repente ubicar los fonemas, supongamos oclusivos, por el modo, tú tienes que hacer la transcripción fonológica de esas palabras para reconocerlo, ¿no? Fácilmente. Porque si les colocan, por ejemplo, ¿no? Quería cocoa. Cocoa. Entonces, voy a encontrar ahí el dígrafo, ¿no? Q, también a la C, pero ¿qué es lo que tienen en común? Que voy a representarlo con este fonema, ¿no es cierto? Velar, K. Y también encontramos entonces a las oclusivas, ¿no? Entonces tengo que transcribir, por ejemplo, para poder reconocerlo. Si ya tienes el dominio de ese reconocimiento solo con leerlo, perfecto, ¿no? Pero si no, inmediatamente transcribes de manera fonológica para que observes que hay, por ejemplo, diferencia en la Q, U, que también se representa con K, y en la C, que está delante de la vocal O, para representar también a la misma velar. Eso va a tener relación justamente con esta segunda parte,
de la relación asimétrica o no biunívoca. Fijémonos bien porque es importante transcribir justamente estas palabras de manera fonológica. Miremos qué sucede cuando un fonema puede representar a más de una letra. Fijémonos en este caso. Se va a dar la poligrafía, es decir, un fonema como por ejemplo esta bilabial B representa tanto a la letra B como a la V. Palabras como bata y uva, si les dan la escritura de estas, por ejemplo, palabras, ustedes van a tener que representarlo fonológicamente para determinar que efectivamente tienen algo en común. Ambas, por ejemplo, se representan con la bilabial. Entonces la representación va a ser así, ¿no? Uva. ¿Ven? Entonces hay poligrafía. ¿Por qué? Porque entre bata y uva utilizan la misma representación con esta bilabial. ¿Ven? Esta es poligráfica. Cuando hay un fonema para más de una letra. Lo mismo sucede con el ejemplo que le había dado su compañera, con este fonema, ¿no? Velar K, que puede representar tanto a la C, al dígrafo Q y a la letra K. Palabras como casa, queso y kilo. ¿Qué tienen en común esas tres palabras? Que en cada una vamos a encontrar la misma representación fonológica. Solo la C cuando está ante A, O y U, ¿no? Solamente en esos casos, para que el sonido sea igual, ¿no? Como una K. Entonces, yo voy a encontrar que en casa voy a representarlo igual K, ¿no? En queso igual a K, ¿no? Y en kilo igual, ¿no? Se mantiene. Entonces, eso es lo que tienen en común. Hay el fonema velar. Ustedes por eso, con rapidez, lo van a representar, ¿no? Están observando entonces. Ahora veamos este fonema, que nosotros lo pronunciamos como ga, para diferenciar con el ja, ¿no? Que es esta X. El fonema ga representa tanto la letra G como al dígrafo GU. Entonces, la G solo es el sonido ga, go y gu, ¿no? Como en paga, paga, represento con este fonema. Si digo pague, utilizo el dígrafo solo si está ante una E y una I. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo pague? Por ejemplo, pague, la palabra que el símbolo puede a veces colocarse de esta forma, ¿no? Otros simplemente lo ponen la palabra. Entonces digo pague y tengo que representarlo de esta manera. Pague. ¿Ven? La palabra y la representación fonológica. Pague. Si yo digo gusano, voy a representarlo igual, ¿no? Gusano. La voz se está pronunciando, entonces obviamente se debe de transcribir también fonológicamente. ¿Ven? Yo les había puesto guiso también como ejemplo la semana pasada. Entonces se representa con el fonema ga en todos estos casos, ¿no? Entonces tengo varios ejemplos para que ustedes puedan recordar cuál es la representación correcta. Para el fonema ga, entonces tanto la G, cuando tiene este sonido, y al dígrafo GU. Ahora, pasamos al fonema, alveolar, que es la S, y va a representar tanto a la letra S como a la letra X.
en silla, por ejemplo, y en xilófono. Fíjense que esta X se pronuncia como alveolar. Xilófono, xenofobia, se va a representar con el mismo fonema. ¿De acuerdo? Entonces, no porque vea la X, coloque este fonema, no. Porque la pronunciación es como alveolar, ¿no es cierto? Es un alveolar, que además, en este caso, es una fricativa, ¿no? Después contamos con esta interdental. ¿Se acuerdan la representación? Este es como una especie de cero y una rayita en el centro. Es para representar a la letra C, solo si está ante una E y una I. Y la Z, obviamente. Entonces, la interdental vamos a encontrarlo en palabras como cena y casa, ¿no? Si bien nosotros no pronunciamos como interdental porque la puntita de nuestra lengua no está entre los dientes, para efectos de este alfabeto justamente internacional del español, alfabeto fonológico, tienen ustedes que reconocer cuál es la representación fonológica para estas letras, ¿no? Cena, cine, casa, ¿no? Zapato, ser interdental, ¿no? Tanto a los dos. Después tenemos a la R. Acá el guión se ha movido un poquito, pero esta es una vibrante múltiple. Alveolar también, ¿no? Este fonema representa tanto a la R, sobre todo si está al inicio de palabra o de sílaba, y al dígrafo R. Entonces, si yo escucho rosa, está vibrando, ¿no? Pero retumba más. No digo rosa, sino rosa. Se representa con esta vibrante múltiple. Ferrer. Siempre esta R se duplica cuando está entre vocales, ¿no? Entonces, hay un dígrafo y que... Dime, hija. Me dijo, ¿te puede dar un ejemplo de con R? ¿Cuál R? ¿Con este? Sí. Depende. Si quieres el dígrafo, en arroz es 1. Si quiero decir, por ejemplo, Enrique, también se va a representar con esta R múltiple. Ahí tienen los dos casos. Renato, igual que Rosa, ¿no? También está utilizándose la forma de una vibrante múltiple. ¿Está bien, hija? ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Muy bien. Pasamos hasta aquí, chicos. ¿Está claro? Luego lo voy a minimizar para que ustedes puedan verlo. Pasamos ahora a este fonema. ¿Se acuerdan? Este fonema que rodea a esta representación, que es la X, se va a pronunciar como ja. ¿Se acuerdan que les enseñé? A y ja, ¿no? Entonces, ¿a qué letra representa este fonema? A ver, vamos a ver, por ejemplo, que va a representar a la G, a la J y a la X. Pero hay que tener cuidado. Miren, esta G igual que acá, ¿no? Pero son diferentes la forma de pronunciar. Para utilizarlo como ja, esta G tiene que estar ante una E y una I, para que el sonido sea G y Ji. Por ejemplo, colocamos el caso de recogí, ¿no? Entonces, yo tengo que representarlo de esta manera. No le puedo poner el guión en la parte superior, pero saben que debe ser así, ¿no? Lo represento como ja. ¿Ven?
o recoge igual, ¿no? Entonces, siempre cuando está ante una E y una I, se utiliza entonces el fonema ja como en gente, ¿no? Entonces, gente, por eso lo represento de esta forma, ¿no? ¿Ven? Jala. Con la J no hay problema porque puede estar acompañándose de cualquiera de las vocales. Entonces, jala, por ejemplo, igual tengo que representarlo fonológicamente de esta manera. Jala. ¿No? ¿Ven? México. En el caso de la letra X, obviamente hay palabras que se van a pronunciar como tal, como el caso de México, ¿no? Como si fuera una J esta X. Entonces, se representa de la misma manera, ¿no? México. ¿Ven? Entonces, esa es la representación de estas, por ejemplo, de estos fonemas. Y finalmente, el de la I, este fonema vocálico, que representa tanto a la vocal I como a la Y. Pero hay que tener cuidado. ¿Se acuerdan que al inicio señalamos esta Y en yema, que es sonido consonántico, es muy distinto a este otro, en virrey o rey, hoy, donde la Y o la Y tiene sonido vocálico. Entonces, este fonema I representa tanto la I como la Y, en isla o en virrey, ¿no? Repasando las vocales, chicos. A ver, las vocales podían ser clasificadas por la posición horizontal de la lengua, ¿no? En anteriores, central y posterior, ¿no? La A era la central, la I y la E eran anteriores y la U y la O eran posteriores. Según la altura, o sea, más cerca al paladar, podíamos clasificarlo en cerradas o también altas, ¿no? Como la I y la U. Las medias, E y O. Y la baja, la A, ¿no? Repasando las vocales, chicos. Bien, sigamos. Pasamos. Así como hay poligrafía, también hay polifonía. Estas palabras vamos a encontrarlo, por ejemplo, en el caso de pedagogía, donde al pronunciar esta palabra, por ejemplo, yo encuentro dos representaciones fonológicas para la misma letra o grafema. Entonces, cuando hay polifonía, es porque una misma letra puede representarse con dos fonemas. A ver, chicos, hagamos la representación fonológica de pedagogía. A ver, pedagogía. ¿Cómo represento fonológicamente pedagogía? A ver. Pedagogía. Ajá. Bien, bien. Claro, primero el fonema ga y luego el fonema ja. Así es. Correcto. No se olviden siempre de colocar las rayas oblicuas para indicar que están representando los fonemas. Muy bien, exactamente. Tenemos entonces pedagogía, la pronunciación primero el fonema ga y luego el fonema ja, ¿no? Efectivamente, en ese mismo orden aparece entonces esta letra. Luego tenemos el caso de la letra
X. Recuerden la representación para indicar que es una letra, este signo mayor y menor, ¿no? Que rodea esa la letra. Entonces, la letra X tiene más de una forma de representarse fonológicamente. Por ejemplo, puede representarse con el fonema ja, como ya lo habíamos visto en México. México. También con el fonema alveolar, que es la S, ¿no? Xilófono. Pero hay una tercera forma, que la letra X tiene dos sonidos que se articulan, que es la velar K acompañada de la S. Como sucede en la palabra taxi, yo no digo taxi, ¿no? Taxi, sino taxi. Quiere decir que utilizo un fonema más que se suma a la palabra. Lo mismo sucede con examen, ¿no? Examen. Agrego un fonema más, que es esa velar K. ¿Ven? Entonces, para la letra X, cuando tenga esa pronunciación, tengo que aumentar un fonema. ¿Ven? Entonces tengo tres formas que puede suceder cuando encuentro la letra X, ¿no? Luego tenemos la letra R. Esta letra puede representar tanto a la vibrante simple como a la vibrante múltiple. Por ejemplo, aroma no es igual a Israel, ¿no? Aroma como la vibrante simple en la misma letra y en Israel hay una vibrante múltiple, ¿no? Entonces es una misma letra, pero que puede representarse con diferentes fonemas. Y finalmente, chicos, la letra C. La letra C, por ejemplo, puede estar representado por la velar K o por la interdental. Casa y cena, diferente, es la misma letra, pero la pronunciación es distinta. Por lo tanto, su representación fonológica varía. Casa con el fonema K, cena con la interdental. Entonces, hay polifonía. Bien. A ver. ¿Está claro, chicos? Observen bien, por favor. Listo. Entonces, ahora que ya hemos recordado, sobre todo en esta parte, nos ha servido para poder profundizar más sobre la relación de los fonemas y recordar las clasificaciones por el punto o zona de articulación, bilabiales, ¿no? Labiodentales, dentales, hemos rental, alveolar, palatal, velares, esta clasificación, igual con el modo de articulación, hemos visto si son oclusivas, fricativas, la fricada, que era la che, ¿no? Las vibrantes, las laterales, la L y la L, ¿no? ¿Recuerdan? Y las nasales. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio de la parte teórica, donde nos piden entonces señalar si es verdadero o falso. Por ejemplo, nos dicen, hay una adecuada simetría en la relación fonema-letra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá, de manera general, que habíamos señalado? Falso. Ajá, muy bien, falso. Esa voz muy suave. Falso, muy bien. Letra B.
En el sistema hay un predominio del criterio fonológico. ¿Qué dicen? Nuestra base de los signos que vamos justamente a representar tiene como sustento justamente a los fonemas. Entonces es verdadero, ¿no? Verdadero. Los grafemas representan los fonos del habla. ¿Qué dicen? ¿Las letras representan a los fonos? A ver, Verdadero. chicos. ¿Verdadero? ¿Seguro? ¿Qué eran los fonos? ¿Se acuerdan? Los fonos era la materialización o concretización de los fonemas. Los fonos era la producción ya oral, justamente, cómo se producía el sonido a través del aparato fonador. Entonces representa y por lo tanto en la oralidad. Entonces era falso la letra C. Los grafemas, o sea, las letras representan a los fonemas, no a los fonos. Letra D. ¿El alfabeto consta de 29 letras o grafemas distintos? Falso. Ajá, ¿cuántas hay? 27. Correcto, muy bien. 27. Esto ya cambió, ¿no? Dice, antes del 2010, sí, decíamos que habían 29, pero ya a través de la ortografía de la lengua española, desde el 2010 señalamos 27 letras, ¿no? Se omitió algunos dígrafos que antes se contaban. Falso, entonces. Y la letra E, el fonema P, tiene una representación biunívoca perfecta. Es decir, hay una correspondencia del fonema P, representa la letra P. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto. Muy bien. Verdadero. Revisamos entonces lo que hemos señalado de manera oral. Y ahora entonces vamos a ver sobre las mayúsculas rápidamente, que es el tema con mayor profundidad, ¿no? Muy bien. A ver, chicos. Empezaríamos. Recordemos también que ustedes en el material que reciben, donde se encuentran las preguntas, al final hay un cuadro de resumen con la teoría que necesitan ustedes recordar, ¿no? Entonces van a encontrar, por ejemplo, información sobre las letras mayúsculas y la acentuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, recordar siempre que al inicio de un enunciado escribimos con letras mayúsculas, ¿no? Al inicio escribimos con letra mayúscula. Al empezar una oración. Y, por ejemplo, entonces podemos utilizar estas letras altas, ¿no? Bien. Ahora, hay combinaciones que se van a dar. Un punto, después de un signo de puntuación, también escribo con letra mayúscula, ¿no es cierto? Anotar aquí, punto. Ahora, combinando con otros signos. Por ejemplo, podemos encontrar el signo de interrogación. Voy a cerrar la pregunta, abro nuevamente y voy a empezar con letra mayúscula. O el signo de exclamación. Ahorita lo voy a compartir en el chat. Abro. Y
Luego, después de los 2 puntos, solo en citas textuales, ¿no? Entonces tengo todos estos casos donde va con letra mayúscula, ¿no? Siempre después de un punto, entonces empieza con mayúscula. Cuando hay una sucesión de preguntas o de exclamaciones y no hay comas entre ellas, se inicia con mayúscula. En una cita textual también iniciamos con mayúscula después de los 2 puntos. ¿En qué casos entonces iría con letra minúscula? Si hay, por ejemplo, una sucesión de preguntas y pongo una coma, entonces en ese caso tengo que escribir con minúscula. Igual, cuando hay una exclamación, coloco una coma, abro otra exclamación, va a ir con minúscula. También cuando expresa la relación con los 2 puntos de causa-efecto o un resumen de lo que anteriormente se haya dicho, va a ir con minúscula. Vamos a colocar esta M. Minúscula. Minúscula. Y minúscula. Ahí va, chicos. Son algunos ejemplos para que observen la combinación con los signos, ¿no? Que no aparece en el PPT, entonces por eso lo estoy colocando ahora en el chat para que ustedes también observen la diferencia. En el segundo caso, cuando hay una sucesión de preguntas o de exclamaciones donde se ha separado con comas, siempre irá con minúscula la siguiente pregunta o exclamación. Ahí está resaltada. Si en caso tengo los 2 puntos, pero para expresar, por ejemplo, una numeración, una relación de causa-efecto, un resumen, etc., va a escribirse con letra minúscula, ¿no? Solamente cuando es una cita textual o para efectos de separar, por ejemplo, el vocativo en un documento, en una carta, ahí habrá mayúscula. Pero si no ese es el caso, siempre con minúscula. En el caso de los puntos suspensivos va a depender, ¿no? Si la idea es dependiente de la anterior, obviamente va a escribirse con minúscula. Pero si se ha cerrado la idea que se haya manifestado, iniciaré con mayúscula, ¿no? Bueno, esos son aspectos generales, ¿no? Combinando los signos de puntuación que hemos colocado. Y son frecuentes en el uso, ¿no? En las preguntas que a veces se dan. Ahora veamos, chicos, cómo se da, por ejemplo, las letras mayúsculas con los nombres propios. Caso de los nombres propios, atribuyen entonces los nombres de las personas, ya sea nombre de mujer o de varón, igual va con mayúscula, ¿no? Todos los nombres que tenemos ahora en este listado, por ejemplo, de asistencia. Los apellidos van con mayúscula. Hay apellidos que están formados únicamente por una palabra. Hay otros apellidos que se forman con el artículo y otros con preposiciones. Entonces, eso es lo que tenemos también que recordar, ¿no? ¿Cómo deberíamos de escribirlo? Luego vienen los apodos y los sobrenombres. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de, dice el señor Fernández. El apellido Fernández
una sola palabra, va con mayúscula. No hay problema en este caso. Rosa, el nombre propio, y su apellido Méndez. Va con mayúscula, por ejemplo. Antes de pasar luego a señalar lo demás. Él se llama Antonio, pero su apellido es un apellido conformado por un artículo, ¿no? Entonces va a escribirse con mayúscula, la Cruz. Entonces, en todos estos casos va a escribirse siempre con mayúscula. En el otro caso dice Jorge, su nombre propio, va con mayúscula, pero su apellido es de Alba, de Alba. ¿Qué sucede? La preposición va con minúscula porque el nombre se encuentra señalado. ¿Ven? Por eso la preposición va con minúscula, el apellido se mantiene Alba con mayúscula. Pero cuando está ausente el nombre, por ejemplo, el señor de Alba, ¿qué sucedió? Ya no menciono el nombre de la persona, quiere decir entonces que debo de iniciar con mayúscula esta preposición de Alba, ¿no? Porque estaba ausente. En el caso de Rosa Méndez de Flores, este de va con minúscula porque obviamente está señalando el apellido del esposo, ¿no? No, los meses van con minúscula Génesis. A ver, vamos a anotarlo también en el chat, el caso de algunos apellidos para que ustedes se den cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luis Fernández, ¿no? ¿Okay? Luego digo, señor Fernández. Alonso de Torres, ¿no? Señor de Torres. Lo voy a escribir, ¿no? Carlos de la Cruz. Abogado, vamos a cambiar. Abogado de la Cruz. Voy a decir Edgar Lamadrid. Ingeniero Lamadrid. Ahí tienen entonces por el chat varios casos en el que van ustedes a observar el uso de las mayúsculas, combinando diferentes formas de apellidos. A ver, chicos, miren, para que ustedes sepan cómo escribirlo. ¿Ok? A veces las mujeres comparten, ¿no?, el apellido del esposo. Por ejemplo, les pongo un caso combinando con esta forma, ¿no?, de apellidos que utilizan la preposición. Por ejemplo, ella es Carla Soto de, y el esposo se apellida de la Cruz, ¿no? Entonces, el primer de que indica la posesión va con minúscula y el segundo que inicia el apellido del esposo con mayúscula. Bien, entonces ya hemos reforzado la combinación de estas, por ejemplo, formas que hay de apellidos, ¿no? Después nos dicen los apodos, sobrenombres. Efectivamente, ¿no? Podemos encontrar apodos, alias, ¿no?, que tienen un carácter descriptivo.
Podemos encontrar sobrenombres, que básicamente son calificativos, ¿no? Incluso seudónimos o nombres artísticos que han utilizado escritores y artistas, ¿no? Estos se escribirán entonces con mayúsculas. Tenemos el caso de Alfonso X el Sabio, lo llamaban el Sabio va con mayúsculas. También los números romanos con mayúsculas. Entonces, ese es uno de los ejemplos al respecto. Después podemos encontrar el caso de combinaciones Ernesto Guevara. Podemos encontrar que el apodo, ¿no? Como lo pueden llamar a este, por ejemplo, personaje, va a ir entre comillas porque no está colocándose el artículo. Entonces, para diferenciarle su nombre real, Che, que era el apodo, el Che como lo llamaban, va a ir entre comillas, ¿no? Pero con letra mayúscula, Che, ¿no? La C. Bien. Entonces, son algunos casos. Bien. Sigamos entonces viendo de lugares. Países, ciudades, mares, océanos, ríos, estrechos, cordilleras. Estos son nombres genéricos, ¿no? Nombres comunes. Obviamente vamos a encontrar que estos nombres comunes van a escribirse con letra minúscula y solo el nombre propio va con mayúscula. Por ejemplo, como sucede con mar Mediterráneo. Amazonas. Puedo decir ciudad de Lima, ¿no? Vamos a ver la diferencia ahorita. Puerto de Hilo. Puedo decir, a ver. Ya. Ahora, hay otros casos donde van a ir con mayúscula. A ver, chicos, ¿ven la diferencia? El nombre común va a ir con minúscula en los primeros casos, ¿no? Mar Mediterráneo, Río Amazonas, Ciudad de Lima, Puerto de Hilo. Pero cuando digo Mar del Plata, Río de Janeiro, Ciudad del Vaticano, Ciudad de México, Puerto Rico, Puerto Príncipe, etc., el nombre común, mar, río, ciudad, puerto, se escribe con mayúscula porque alude a algo diferente del nombre en sí. Por ejemplo, son nombres de ciudades, ¿no? Capitales, etc. Entonces, solo en esos casos, mayúscula. Por eso, Mar del Plata, en el ejemplo que han colocado, va con mayúscula mar, ¿no? También observamos que el artículo puede formar parte del nombre propio, como sucede, por ejemplo, con la victoria, ¿no? También podemos encontrarlo en los olivos, la Molina, ¿no? Otros lugares, la Libertad, El Salvador, La Habana, donde incluye el artículo que forma parte del nombre propio, El Cairo. En estos casos van
a incluirse con letra mayúscula al artículo. Pero muchas veces también utilizamos antepuesto el artículo a un lugar, ¿no? Pero este no forma parte del nombre propio. El nombre, por ejemplo, sucede con Líbano, India, ¿no? Que muchas veces decimos la India, pero no es la India el nombre, sino solo India. Entonces el artículo tiene que ir con minúsculas, casos con mayúsculas. Este es importante porque, por ejemplo, en un examen colocaron, ¿no? Viajó al Cairo. Dígame si es correcto o incorrecto. Si digo, ¿es correcto decir viajó al Cairo? A ver, chicos. No. No, profesora. ¿Cómo tendría que decir? Viajó a El Cairo. Correcto, muy bien. Lo máximo, chicos. Muy bien, es incorrecto, ¿no? Sería correcto entonces separar, no podemos fusionar porque el artículo forma parte del nombre propio. Entonces tengo que decirlo de esta manera. Esto es correcto. Viajó a El Cairo. ¿Ven? Por eso es importante observar si el artículo forma parte de él o no. Listo. Continuamos entonces. Otras oraciones decía, la mayoría de turistas quiere conocer Cajamarca, Comas, Villa El Salvador y La Victoria son distritos populosos. Bolivia no tiene salida al Océano Pacífico, ya saben que el nombre común va en minúscula. Después de conocer Mar del Plata, viajaré a América del Norte. Es el nombre propio, América del Norte. En el caso de norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales van con minúscula. Pero si forman parte del nombre propio, obviamente, y no atribuyen al punto cardinal, solamente forma parte de este, escribe mayúscula. Otras reglas. Podemos encontrar las letras mayúsculas en las instituciones o organismos, ¿no? Por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación, ¿no? Este nombre, ministerio, va con mayúscula. Después tenemos agrupaciones, como el partido político Solidaridad Nacional, va con mayúscula Solidaridad Nacional, ¿no? Festividades, celebraciones cívicas y también religiosas. Por ejemplo, Semana Santa, va con mayúscula Semana y Santa. Tenemos Navidad, Navidad también va con mayúscula porque es una celebración, por ejemplo, religiosa, ¿no? Entonces, son algunas de estas que podríamos encontrar, por ejemplo. Hay otras festividades, no solamente las cristianas, que podemos asumir. Un ratito. Ya. Los vecinos a veces se hacen mucha bulla. A ver, entonces, les decía de que no solamente cristianas, sino también, por ejemplo, festividades judías como el Hanukkah, ¿no? Entonces, va con mayúscula Hanukkah, que es una festividad judía, ¿no? Ramadán. Son otras, ¿no? En cuanto a una celebración cívica, podríamos entonces colocar Día Internacional de la Mujer, por ejemplo. Día Internacional de la Mujer. Bien.
Seguimos. Los eventos. Por ejemplo, en enero se iniciará la difusión del 10º Congreso Nacional de Lingüística Aplicada, ¿no? Todo el nombre de ese evento va con mayúscula. Publicaciones de libros, ¿no? Por ejemplo, el nombre de una novela, como 100 años de soledad, siempre al inicio va con mayúscula. Si hay algún nombre propio dentro de ese título, obviamente, sino solamente al principio. Los movimientos culturales mundiales. Hay que saber que son 4 los movimientos literarios, ¿no? Y también culturales, como Renacimiento, Romanticismo, Neoclasicismo, Barroco. Si me dice Romanticismo francés, solamente Romanticismo va con mayúscula. Barroco español, solamente Barroco. Estos 4 van con mayúscula. Todos los demás, o sea, por ejemplo, indigenismo, simbolismo, dadaísmo, etcétera, van a escribirse con letra minúscula. ¿De acuerdo? Los nombres de los cursos o materias se escriben con mayúscula. Abrieron la matrícula para el curso, legislación laboral y tributaria, cada uno de ellos, ¿no? Designaciones religiosas. Las órdenes religiosas van con mayúsculas. Si me dicen la orden de los agustinos, obviamente solamente la orden, ¿no? Pero si me dicen la orden de San Agustín, ahí va con mayúscula, entonces San Agustín. Vamos a poner órdenes religiosas. Por ejemplo, la orden San Agustín, ¿no? Orden, otra conocida del Temple. Orden hospitalaria de San Juan de Dios. Y de los jesuitas se le conoce a la orden la Compañía de Jesús. Bien. Entonces tenemos algunos nombres que he colocado por el chat para que ustedes también les sirva de base, ¿no, chicos? Luego, bueno, los libros sagrados, Biblia, Corán, ¿no? Van a escribirse con letra mayúscula. Los edificios, algunos edificios van a escribirse entonces con mayúscula, lograron fotografiarse al pie del Palacio de Justicia, ¿no? Instituciones. Las abreviaturas, siglas y acrónimos, ¿no? Vamos a encontrar que hay abreviaturas comunes que van en mayúscula, si son obviamente propios, ¿no? Compuestos, como el caso de Estados Unidos, Ciencias Sociales, se duplica la letra y va con mayúscula, ¿no? Separándose con un punto, ¿no? Señor, doctor, solo la primera de sus letras van con mayúscula. Igual ingeniero, la I con mayúscula. Las siglas y el acrónimo. El acrónimo también es una sigla, solo que vamos a observar que básicamente se deletrea la sigla DNI o EA, JNE, y el acrónimo básicamente lo silabiamos, además que puede incluir no solamente la primera letra de la palabra, sino la sílaba, ¿no? Ahora, en el caso de las mayúsculas, de 2, ¿no? Hasta 3 letras, incluso 4, ¿no? Pueden escribirse todas con mayúscula. Pero cuando tiene más de 4 letras, la primera nada más se escribirá con mayúsculas si en caso es un nombre propio. SUNAT, RENIET, UNICEF, por eso solamente la primera va con mayúscula. ¿Ok? Continuamos. Tenemos también los colectivos, ¿no? Nombres de instituciones colectivas como iglesia,
que equivale básicamente a señalar, por ejemplo, una comunidad de fieles, ¿no? Entonces son entidades colectivas, como también lo es, por ejemplo, Estado, gobierno, ejército, ¿no? Que son entidades colectivas. Los astros van con mayúscula. Se refiere a los cuerpos celestes, ¿no? Los nombres de los planetas, de las estrellas, por ejemplo, van con mayúscula como Canopo, Osa Mayor, Vía Láctea, ¿no? También el nombre de los cometas. Por ejemplo, a ver, un cometa, recuerdo este cometa, el cometa Halley, ¿no? La nebulosa del Cangrejo. Nube de oro. Algunos ejemplos más que complementan. En el caso dice de Sol, Tierra, Luna, solo en contextos astronómicos. Así es, ¿no? Sucede que, por ejemplo, yo podría decir, me encanta contemplar la luna desde mi ventana, ¿no? Podríamos encontrar esa expresión, pero no está en un contexto astronómico, ¿no? O científico. Es común, es coloquial, entonces va a escribirse con letra minúscula. Me encanta tomar baños de sol, también con minúscula sol. ¿Ven? Solo para expresiones o definiciones científicas se escribirán con mayúscula. Después, los signos del zodiaco y sus símbolos van con mayúscula. Y sus representaciones. Por ejemplo, dice, los del signo balanza son justos. Cuando hablo de balanza, estoy hablando como representación de del signo Libra, ¿no? Que señala justamente esta forma. Si tengo, por ejemplo, a ver, cangrejo, es para señalar al signo Cáncer, ¿no? Si me dicen escorpión, es para indicar al signo Escorpio, ¿no? Gemelos, para lo del signo Géminis, ¿no? León para Leo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, de referencia al signo. Ahora, si yo señalo que estoy bajo ese signo, por ejemplo, yo soy Leo, allí no, allí va con minúscula simplemente. Yo soy Leo, va con minúscula, ¿ok? Las marcas comerciales se escriben con mayúscula, como Inca-Cola, ¿no? Los premios también van con mayúscula, por ejemplo, Oscar, ¿no? El premio Oscar. Los grupos taxonómicos. Efectivamente, estos grupos taxonómicos que pueden referirse a los nombres latinos que designan las especies animales y plantas, van a escribirse con mayúscula. El primer elemento que indica el género, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Homo sapiens, el primero va con mayúscula. Entonces, son algunas formas, ¿no? Luego, las eras o épocas. Encontraron textos que corresponden a la Edad Media. Sí, hay muchas, entonces, muchas eras y épocas. Vamos a separarlo con guión. Por ejemplo, podemos separar incluso los periodos geológicos, los periodos históricos, los acontecimientos históricos. A ver, si por ejemplo, rápidamente, si no me gana el tiempo. Geológicos, podríamos decir el Mioceno, el Paleozoico, el Jurásico, etcétera, ¿no? Si me dicen periodos históricos,
Uno de ellos podría decir el Paleolítico. De piedra. Lo de las luces. Acontecimientos. La revolución industrial, por ejemplo. Primavera de Praga. Revolución de los claveles. Ya. Ahí tienen varios ejemplos, chicos. Recordad también con letra minúscula cuando hablamos de, por ejemplo, Revolución Francesa, Imperio Romano, guerra, los 100 años del Golfo, la batalla de Ayacucho, por ejemplo. Pues, entonces, complementa lo que aparece en esta última parte, ¿no? Listo. Hay muchas reglas. Hemos tratado de enfatizar algunas importantes. En relación a las letras minúsculas, chicos, tenemos, por ejemplo, que los cargos públicos van con minúscula, todos los cargos, ¿no? Por ejemplo, presidente, ministro, papa, coronel, general, etc. Los puntos cardinales, hemos señalado que todos van con minúscula, las líneas imaginarias, las religiones, las lenguas, las monedas, los días de la semana, los meses, también las estaciones, por ahí alguna me preguntaba. Las disciplinas científicas, ciencias, van con minúscula, ¿ok? Con letra minúscula. Vamos a avanzar, que nos queda poquito tiempo. Bien. Algunos extranjerismos que han sido adaptados se escriben entonces con minúscula, por ejemplo, champú, mitten, líder y champán, que ya están adaptados a la lengua española. Otros, como el caso de se pronuncia ballet, ballet, se mantiene tal cual, son préstamos no adaptados, entonces se mantienen en su forma original y en cursiva. Bien. En este segundo ejercicio, dime, hija. Disculpe, los barbarismos son los mismos que los extranjerismos, ¿verdad? ¿Perdón? ¿El barbarismo es lo mismo que los extranjerismos? No, no exactamente, ¿no? El extranjerismo básicamente enlace de otras lenguas, ¿no? El barbarismo puede haber algunas imprecisiones que se pueden dar en los vocablos. Entonces no necesariamente se refiere a ello. Entonces no es lo mismo, ¿no? Ok, mis gracias. Vamos a ver este ejercicio, chicos. Voy a avanzar.
Voy a avanzar esta pregunta y quiero que vean su solucionario. Por favor. Vean cómo después de los 2 puntos van con minúscula porque no estamos considerando la cita textual, sino una relación de causa-efecto. Después de la coma, en el segundo caso va con minúscula. Si está ausente el nombre, con mayúscula, ya lo saben, ¿no? La respuesta a la C. Nombres que incluyen al artículo se incluye con mayúscula. Los títulos de la obra solo al inicio. Los cargos que reciben van a escribirse con minúscula. Entonces, comprueben, chicos, lo que anteriormente lo teníamos de esta forma para que ustedes puedan practicar. ¿Ok? Bien. En relación al acento, esta última parte sí es más sencilla porque ustedes constantemente lo han practicado. Recordemos que el acento, vamos a ver el tiempo, ya casi 15 minutos. El acento prosódico es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba dentro de la palabra, ¿no? La fuerza con la que nosotros pronunciamos. Encontramos la sílaba tónica, aquella que tiene la mayor fuerza de voz con la que pronunciamos la palabra, y las demás son las sílabas átonas. Como sucede en felicidad, recae en la última sílaba, establecimiento en la penúltima. De acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, las palabras polisílabas, o sea, aquellas que tienen más de una sílaba, se van a clasificar en agudas cuando la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, como espectacular, controlador, ¿no? Si es grave, es porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima. Comportamiento, abandonado, ¿no? Grave o llana también recibe ese nombre. Si es una palabra esdrújula, la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Morfológico, benéfico, ¿no? Entonces está en la antepenúltima. Si es sobre esdrújula, la mayor fuerza de voz está antes de la antepenúltima o tras antepenúltima sílaba. Aparecen en las formas verbales, ¿no? Acompañados de los pronombres enclíticos. Entrégamela, infórmaselo. Entonces, el primer paso es ubicar a las palabras, ¿no? De acuerdo a la ubicación de su sílaba tónica y clasificarlas. El segundo paso es determinar si lleva tilde o no. Entonces, lo someto a esas reglas. Recordemos que si son agudas, pueden tildarse solo si terminan en consonante NS o en vocal, como en portugués. Estación y pantalón. Terminan en S, en N o en vocal, ¿no? Amé, por ejemplo. Entonces, se respeta la tildación. Si hay un diptongo en estación, recae sobre la vocal abierta y se ha tildado. No se tilda si terminan en un grupo consonántico, es decir, en una secuencia de consonantes. Tic-tacs, está la C, fíjense, y la S. Esta es la secuencia consonántica, ¿no? Entonces no se tilda robox, confort, compos. En ningún caso. En cambio, como palabras graves, el grupo consonántico sí puedo tildar. Récord, bíceps, cómics, jockey, ¿ven? Entonces hay secuencia consonántica. Además, sí me permiten tildar si termina en Y, ¿no? A pesar que tiene sonido vocal. Las palabras graves se pueden tildar en cualquier consonante, menos en NS o en vocal. Álbum, dólar, hábil y cóndor han terminado en M, R, ¿no? O L. Entonces, estas son reglas básicas que nosotros hemos aprendido, ¿no? Desde pequeños. Lo único que debemos de recordar es la secuencia o consonántica o grupo consonántico. Como aguda no se tilda, en cambio como grave sí. Las palabras esdrújulas siempre se van a tildar. La mayor fuerza de voz, ya saben, está en la antepenúltima. Entonces digo sábado, lágrima, léxico, matemáticas, árabe. Pero también vamos a encontrar esdrújulas
que pueden, por ejemplo, observarse, caso de las esdrújulas, por ejemplo, que pueden haber diptongos, ¿no? Y se mantiene la tildación porque la sílaba se enfatiza justamente en ella, ¿no? Como el caso de diálogo. O como hiatos en aéreo. Al separar en sílabas, cae también en estas, ¿no? ¿Sí? Entonces se mantiene, por ejemplo, la tildación, ¿no? Como esdrújula. Por eso teníamos cuádruple. Recae en esta sílaba, se mantiene la unión, el diptongo, se enfatiza en la vocal abierta. Las sobresdrújulas son aquellas entonces, ya habíamos visto antes de la penúltima. Y aparecen entonces estas formas verbales que se añaden los pronombres y por lo tanto suman una sílaba. Y decimos, véndesela, ordénasela, devuélvemelo, infórmaselos, entréganoslo, demostrándoselo. Entonces, hay, por ejemplo, formas verbales que se han adherido a los pronombres personales, ¿no? Y por lo tanto, podemos tildar porque se encuentran antes de la antepenúltima sílaba. Entonces nos dice en la nota que las palabras que presentan diptongo, triptongo y hiato simple se someten a las reglas generales de acentuación escrita. Además, el hiato acentual no sigue las reglas generales de acentuación. El hiato acentual es el único que no respeta las reglas generales. Ya respeta el hiato acentual, entonces, como por ejemplo, vamos a observar en maíz, que se ha tildado maíz, a pesar de que es una palabra aguda que ha terminado en Z y no debería de tildarla. O tío, que al separar se convierte en una palabra grave. ¿Pero por qué se tildó como grave terminada en vocal? Porque hay un hiato acentual. El hiato no respeta las reglas generales. Lo tienen en el chat. También señalar, nos dice aquí, los monosílabos. Los monosílabos por regla general no llevan tilde, chicos. Salvo que cumplan más de una función gramatical, como ahora vamos a ver, y se diferencien con la tilde diacrítica. Los monosílabos, por general, no se tildan, como es el caso de la palabra fe, di, el pronombre ti, que muchas veces lo tildan. No llevan tilde. Fui, fue, vio, no, guión, truán. Son palabras que no llevan tilde. Tampoco se tilda la O. Ya no se diferencia entre números ni entre letras, simplemente no se tilda. Ha cambiado esas reglas. En cambio, cuando sucede que el monosílabo cumple más de una función gramatical, esta se va a diferenciar con una tilde diacrítica. Entonces, esta palabra se diferencia el del otro el por la tilde diacrítica. El tildado es porque actúa que reemplaza a la tercera persona. Él es muy responsable. En cambio, cuando es un artículo, un determinante artículo, siempre está acompañando al sustantivo y va sin tilde. El libro, el amigo, ¿no? Tú se tilda cuando es un pronombre personal, reemplaza a la segunda persona. Tú respondiste bien. El segundo caso va a ser simplemente un posesivo, tu respuesta, ¿no? Siempre acompañando al nombre, al sustantivo. Indica posesión de la segunda persona. Mi se va a tildar si actúa como un pronombre personal que reemplaza a la primera persona. Este obsequio es para mí. Está hablando de la primera persona, el yo, ¿no? En cambio, no lleva tilde si es un determinante posesivo de la primera persona, mi amiga.
también como nota musical no lleva tilde. Té. Té lleva tilde si es un sustantivo referido a la infusión, a la bebida, ¿no? A la hierba. Nos gusta mucho el té, ¿no? Té no se tildará si actúa como un pronombre personal. Por ejemplo, te reveló la verdad, te lo dije, te comprendo. Entonces, reemplaza a la segunda persona. Tampoco lleva tilde si es referida a la letra T, que en la escritura es TE. Entonces, no se tilda. C. C cuando lleva tilde. Cuando proviene del verbo saber y del verbo ser. Por ejemplo, sé amable, ¿no? Del verbo ser. No sé la respuesta, del verbo saber. En ambos casos se tilda. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando es un pronombre personal, entonces decimos se encontraron en el cine. Entonces se antepone el verbo, ¿no? Se encontraron, se llaman, se quieren mucho, se lo mostré, etc. No lleva tilde. Entonces, estos son algunos monosílabos que ustedes seguramente han recordado. De lleva tilde si proviene del verbo dar. De una opinión, por favor. Y cuando es preposición nos lleva tilde. El hermano de Liz es hábil, ¿no? Más. También nos lleva tilde, chicos, cuando se refiere a la letra D, que en la escritura se escribe DE como sustantivo, ¿no? Más, como adverbio, cuantificador, va con tilde. Donarán más víveres hoy. Quiero más, va con tilde. También cuando se refiere al signo matemático, ¿no? El más. No lleva tilde cuando actúa como una conjunción adversativa, es decir, cuando expresa una oposición equivalente a pero. Pidió aumento, mas se lo negaron. Pero se lo negaron. Sí. Sí lleva tilde, miren, tenemos varios casos. Cuando es un pronombre personal que reemplaza a la tercera persona, lo pensó para sí mismo o para sí misma, ¿no? Ese sí reemplaza a la tercera persona. Cuando es un adverbio de afirmación, sí, tienes razón. Cuando es un adverbio sustantivado, ganó el sí, o el sí de las niñas, ¿no? Va con tilde. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando es una conjunción. Una conjunción que puede ser condicional, como el primer caso, si dispone de tiempo irá. O una completiva, no sé si lo ayudará. Completa la idea del verbo. Esta oración, por ejemplo, es descendente, ¿no? Además, sí no se tilda cuando es una nota musical. La última nota musical es sí, igual que mi, ¿no? También encontramos aún. Aún se tilda solo si lo reemplazo por todavía. Aún no llega la profesora. No lleva tilde si lo reemplazo por incluso o hasta. Aún sus hermanos lo ayudaron. Incluso sus hermanos lo ayudaron. Recordar también, chicos, que las palabras solo, por ejemplo, no llevan tilde. Tampoco los pronombres ni los determinantes demostrativos. Este, ese, aquel, esta, esa, ¿no? Etcétera. No se tildan ya. Entonces, no se olviden, por favor, de estos casos. ¿Ok? La tildación de interrogativos y exclamativos. Sabemos que cuando son enfáticos, ya sean en preguntas directas o indirectas, ¿se acuerdan de los pronominales en el caso del tono? Son descendentes. Van con tilde, las exclamaciones igual, ¿no? ¿Quién presentó los informes? Dime quién presentó los informes. ¡Qué hermoso! Mira qué hermoso, ¿no? Cuando son relativos y las conjunciones no van con tilde, ¿no?
vendieron los cuadros que eran de óleo. Los premiaremos cuando regresen de viaje, ¿no? Entonces, cuando son pronombres relativos o cuando son conjunciones, dijo que llegaría pronto. No lleva tilde, ¿no? Hay tildación de formas complejas, que incluyen entonces a las palabras compuestas, a los adverbios que terminan en mente y a las palabras que incluyen pronombres enclíticos. Veamos, por ejemplo, las palabras compuestas. Pueden ser, por ejemplo, palabras compuestas unidas con guión y mantiene cada uno su tilde. Teórico, práctico. Son esdrújulas, por eso cada uno mantiene su tilde. Químico, farmacéutico. Cada uno mantiene su tilde. Pero pueden haber palabras compuestas sin guión que se han fusionado, como por ejemplo 20 más 2. 2 era un monosílabo, ¿no? 20 habían 2 sílabas. Pero cuando he fusionado, yo pronuncio 22, recae en la última sílaba. Entonces lo someto a la regla general, que al ser aguda, terminada en S, he tildado. ¿Ven? Abre más fácil, digo abre fácil. Se convirtió en una palabra grave terminada en L, por eso he tildado. Entonces se someten a la regla de guión. Con guión mantiene su tildación independientemente. Cuando son adverbios terminados en mente, estos van a depender de la forma original, que son los adjetivos: hábil, fácil, normal. Si el adjetivo ha tenido tilde, como es el caso de hábil y de fácil, al agregar mente también mantienen su tilde. Si el adjetivo no tenía tilde, como sucede con normal, entonces al agregar mente tampoco lleva tilde. Esa es la regla, normalmente. Palabras con pronombres enclíticos. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en esdrújulas y también en las sobresdrújulas. Llámala, ¿no? Se agregó el pronombre la, entonces pronuncio llámala y se vuelve esdrújula y se tildó. Se someten a las reglas. Devuélveselo, ¿no? Entonces tengo los pronombres a la forma verbal y se convirtió en una sobresdrújula. Entonces tilde al enfatizar en esa sílaba. Devuélveselo o díselo. Entonces se someten a las reglas estas formas verbales añadiéndose los pronombres. ¿Está claro, chicos? Bien. Tildación de latinismos y extranjerismos, ¿no? Recordemos que las palabras latinas extranjeras que han sido incorporadas al español se tildan según las reglas generales de tildación. Entonces, hay términos que ya están adheridos, ¿no? Ya están agregados. Entonces, estos, por ejemplo, tienen una escritura ya diferente a la forma original, como es el caso de quorum, por ejemplo, en latín es quorum, ahora en pasa con Vox Populi, no lleva tilde, antes se tildaba Populi, pero está en la forma original, se mantiene en cursiva. Honoris causa, software, ballet, pizza. Entonces, en algunos casos, claro, por ahí alguna de sus compañeras me decía el barbarismo. A veces hay incorrecciones en el uso justamente de los vocablos. Entonces, por eso, ¿qué sucede? Que no siempre lo pronunciamos de la misma forma y lo agregamos, ¿no? Pronunciando o escribiendo mal estas palabras al español, ¿no? Entonces, se convierten en una incorrección básicamente, ¿no? Del español, de vocablos extranjeros, ¿no? Ahora, el ejercicio número 3
implicaba entonces aplicar esta regla, chicos. Estamos terminando. Tenemos, por ejemplo, observamos esta tercera práctica. Y ahora veamos, por ejemplo, cómo debería de ser, ¿no? Forceps. ¿Por qué lo hemos tildado? Porque es una palabra grave que termina en una secuencia consonántica. Dígaselo. La forma compleja, ¿se acuerdan? En este caso de la forma verbal que se ha agregado los pronombres, se somete a las reglas. Los monosílabos que no cumplen más de una función no llevan tilde, como el caso de vio, ¿no? Y la última pregunta era, respuesta, en este caso de la D, el enunciado era correcto. Preguntó por ser aguda, termina en vocal, lleva tilde. Si había estado este sí condicional, no lleva, un sí completivo no lleva tilde. Había, se ha tildado en la I porque hay un hiato acentual a pesar de ser grave, terminada en vocal. Lo mismo que Hungría, ¿no? Recientemente, la terminación mente no lleva tilde porque recién no lleva, ¿no? Reciente. Bien, esa es la parte, chicos, teórica. Hemos avanzado a la velocidad de un... Sí, ya nos quedan 5 minutos, dicen, ¿no? Qué bueno. Hemos avanzado a la última parte rápidamente. Felizmente que es un tema que ustedes dominan más. Hemos dado más énfasis a las mayúsculas, ¿cierto? Porque son muchas reglas que hay que recordar. Entonces ahora vamos a ver las preguntas seccionales y repasamos algunos aspectos que puedan haber quedado en duda. A ver, chicos, son 3 preguntas. Vamos a ver, nos queda todavía unos minutos. ¿Cómo sería esta, por ejemplo, revisión? El correcto empleo de las letras mayúsculas está normado por la Real Academia Española. De acuerdo con esto, identifiquen la opción donde se presenta empleo adecuado de las letras mayúsculas. Si decimos, el signo de los gemelos es afín al de la balanza. A ver, estaría bien. Gemelos y balanzas son representaciones, ¿no? De Géminis y de Libra, habíamos dicho. Y estas pueden ir en mayúsculas si hacen referencia a ello. Es correcto, gemelos y balanza. Pero la palabra signo no, ¿no es cierto? Signo debe de estar con minúscula. Letra B. Hermanos. La Iglesia Católica cree en un solo Dios. A ver, como entidad colectiva, iglesia sí va con mayúscula, ¿no es cierto? Pero católica no. Va con minúscula, ¿cierto? Cree en un solo Dios. Cuando hablamos de Dios, el Dios cristiano, el omnipotente, ¿no? Va con mayúscula. Pero acá dice un solo Dios. Entonces Dios tendría que ir con minúscula. Según la OMPE, los electores omisos serán multados. La tiene que ir con minúscula, ¿no? Entonces la respuesta era la letra D. La letra D. Mi sobrino tiene dos gatos de Angora en su casa. Hay que tener presente que las razas de animales van con minúscula. Gato persa, dálmata, dogo, ¿no? Pero cuando es una forma, digamos, se le conoce como pluriverbal, una forma compuesta, como en este caso gato de Angora, solamente Angora va con mayúscula. O cuando digo tigre de Bengala, Bengala con mayúscula. Terranova con mayúscula. Solo en esos casos se mantiene. Pero, si no, todas las razas van con minúscula. Número 7. El acento ortográfico tilde es una rayita oblicua que es colocada sobre la vocal de la sílaba tónica según las normas establecidas por la RAE. De acuerdo con ello, ubique la alternativa en la que hay correcta acentuación escrita. A ver, chicos,
Trajo 2 robots grandes y 3 muñecas. Robots. Aguda terminada en secuencia consonántica. Recuerden que no lleva tilde. Cortó el césped con la máquina antigua. Césped, faltó tilde como grave. Palabra grave termina en D. C. El jockey llegó con su hijo a la reunión. Jockey, grave termina en Y. Si se puede tildar, correcto. Llegó aguda. Reunión aguda, mantiene el dictón. Correcta en la letra C. Respondió gentilmente a esa pregunta. Gentilmente no debería de tildarse, ¿no? Aguda terminada en L. La respuesta entonces sería la letra C. Y última, ya para terminar, chicos, la pregunta número 10. En la tilde diacrítica, ya estamos con el tiempo, ahorita ya nos despedimos, chicos. Tendríamos que, entonces, revisar que feiti no se tilda, son monosílabos que únicamente actúan como sustantivo o pronombre. En la letra B, que es un pronombre relativo, nos lleva tilde. En la letra C, C nos lleva tilde como pronombre. Y la respuesta era la letra D, ¿no? Más como cuantificador lleva tilde. Bien, bien chicos, con esto entonces hemos terminado. Espero que todo haya sido claro, que hayan aprendido mucho y sigan por favor estudiando, repasando. Lean su manual